Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Bienvenidos, bienvenidas a Red Refugio. ¿Cómo estáis? Os saludo desde la onda local de Andalucía. Soy María José García de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado de CEAR. Y un placer saludaros una semana más desde nuestro espacio, desde Red Refugio, donde, como sabéis, cada semana pues tratamos de acercarnos a la realidad de las personas refugiadas, también de las personas migrantes, de las personas apátridas y nuestro objetivo, como sabéis, desde hace ya muchos años, es mirar la migración desde la empatía, desde la solidaridad y sobre todo desde la tolerancia. Acabamos de conmemorar el Día Internacional de la Mujer y como no podía ser de otra forma, me acompaña una gran mujer, Carmen Pérez, voluntaria en CEAR. ¿Cómo estás, Carmen? Pues mira, muy bien, encantada de celebrar el Día de la Mujer porque llevamos un ritmo desde que empezamos el año de agresiones que bueno, hace falta levantar mucho la voz, ¿eh? Sí. Hace falta alzar la voz, ¿no? Como decimos muchas veces aquí. Hoy nos falta Luismi, pero es decir que hemos cedido su sitio porque hoy nos acompaña Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, jurista y analista que está muy presente en el debate público cuando se trata de defender los derechos humanos, como hacemos nosotros en este espacio de desear y de desmontar discursos que ponen precisamente estos derechos en riesgo. Joaquín, bienvenido, un placer tenerte en Red Refugio. Hola, encantado de estar aquí con vosotras. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este espacio en el que hoy queremos centrarnos, como decíamos, en los derechos humanos y también, ¿por qué no?, en desmontar mitos, así que enseguida estamos contigo. Muchas gracias. Encantado. Se abra la muralla, se crucen las palabras olvidadas en la playa. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En cualquier frontera, nadie es separado. En cualquier frontera, todos somos refugiados. En los últimos años hemos visto cómo el debate sobre la migración se ha ido llenando de ruido, de titulares alarmistas y de afirmaciones que muchas veces no se sostienen en los datos. Se señala especialmente a las personas más vulnerables como si fueran responsables de problemas estructurales que a veces nada tienen que ver con ellas y mientras tanto el miedo va ocupando el espacio que debería pertenecer a los derechos. Y desde la perspectiva de los derechos humanos esto no es menor, porque cuando normalizamos discursos que deshumanizan, cuando aceptamos que hay colectivos sobre los que se puede sospechar de manera permanente, estamos debilitando algo más profundo, la idea misma de que los derechos son universales. La desinformación no solo distorsiona la realidad, también erosiona la empatía y condiciona las políticas públicas. Y por eso pues hoy queremos detenernos, queremos bajar el volumen de ese ruido que hay muchas veces, queremos volver a los datos, al análisis riguroso y a la reflexión. Entender cómo se construyen ciertos relatos y qué consecuencias tienen. No es un ejercicio académico, sino que se trata de una tarea necesaria para proteger la convivencia y la dignidad de todas las personas. Sí, María José, y como ya hemos adelantado, hoy nos ponemos de gala para recibir a un renombrado activista por los derechos humanos.
Profesor de Derecho Constitucional, escritor, periodista, el letrado del Tribunal Constitucional, especialista en delitos de odio y sobre todo militante de múltiples causas humanitarias. Su paso por Albania, Bosnia, Croacia y Grecia y sus campos de refugiados le hacen un referente en el mundo de la migración. Joaquín, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos. Gracias a vosotras por invitarme. Como supongo que nos permitirás tutearte, dime, esta pregunta un poco frivolona, ¿cómo prefieres que te llamemos, Joaquín o Pablo? Porque veo que de las dos maneras apareces en libros y redes sociales. Bueno, sabes que antiguamente se nos ponían dos nombres a muchas personas. Yo me llamo Joaquín Pablo. Lo que pasa es que, bueno, en temas de trabajo, pues al final se ha quedado siempre el primero, aquí en España, pero cuando he trabajado fuera, sobre todo con refugiados, con personas de otras culturas que no pronuncian tan bien la J y que Joaquín es un nombre que suena difícil, pues he usado siempre el Pablo. Entonces, bueno, pues me identifico con los dos, depende de quién. La gente que me conoce de fuera del trabajo y sobre todo de campos de refugiados, de proyectos internacionales, me llama Pablo. Los dos me van bien. Muy bien. Te vamos a llamar Joaquín, porque como estamos en España pronunciamos la J. Perfectamente, ¿no? Y otra pregunta, sí, personal. También nos interesa saber dónde está tu alma, si en el mundo del derecho, del mundo del periodismo o de la militancia humanitaria. ¿Dónde te sientes más tú? ¿Dónde te sientes más cómodo? Bueno, yo creo que no se pueden separar esas áreas. Yo creo que dedicarte al mundo del derecho, a investigar derecho, para escribir libros y hacer teorías que no se apliquen a la práctica, no tiene sentido, y del mismo modo tampoco tiene sentido dedicarte a la militancia de los derechos humanos sin tener una formación, sin saber de qué estás hablando, ¿no? O a la comunicación periodística. Yo creo que son ámbitos muy, muy unidos. Tienes que tener una base jurídica, pero esa base jurídica es importante utilizarla pues para defender los valores que preconiza la Constitución y declaraciones internacionales. Luego hace falta base jurídica, hace falta creo que el activismo para defender en los tiempos que estamos y hace falta, bueno, pues también un aspecto de comunicación. Pues Joaquín, nosotras aquí en el programa, nos falta Luis, te hemos dicho, es otro voluntario de CEAR, hablamos muchísimas veces de racismo, de xenofobia, muchas veces contamos, por supuesto, con personas a las que atendemos desde CEAR, personas migrantes y refugiadas que comparten sus experiencias de vida, casos de éxito, intentamos darle también, no caer en la revictimización, ¿no?, a través de este espacio de las entrevistas. Pero queríamos hablar de algo que creo que bueno, que cualquiera que abre cualquier red social pues lo encuentra, que son esos discursos de odio. Y haciendo una búsqueda, pues nos topamos con un artículo tuyo de 2024 que se titula El problema de la inmigración, y en él veíamos como más allá de la inmigración como un problema, ¿no?, pues tú hablabas de eso, ¿no?, de manipulación, de racismo, y de ese racismo como una válvula de escape del malestar social, ¿no?, que sabemos que está presente. La pregunta es cómo podemos nosotros y nosotras, quien abre una red social, quien se encuentra con un titular, diferenciar entre información objetiva y entre, versus, ¿no?, esos discursos manipulados sobre la inmigración, y por supuesto qué papel deben jugar tanto los medios de comunicación como la educación para combatir contra esos bulos y esa deshumanización de las personas migrantes. Claro, a ver, vivimos en una sociedad, eso hace ya 10 o 15 años que se teorizó, en la que no importan tanto los hechos como los sentimientos. Eso es lo que llaman la posverdad hoy día. La posverdad consiste en un mundo en el que, bueno, ha tenido también que ver con la eclosión de las redes sociales, en el que crear sentimientos es más importante que informar de hechos. Eso se ha aprovechado por un sector político en muchos países del mundo, y no es un fenómeno español, pues para buscar, como tú decías, una válvula de escape, un chivo expiatorio de todos los problemas sociales. Y bueno, pues Trump en los Estados Unidos pues llega al poder básicamente diciendo hay que echar a todos los extranjeros, son la causa de que Estados Unidos no sea lo que era. Eso mismo pues se reproduce en Europa, incluso en países con muy poca inmigración, en Polonia, donde apenas hay extranjeros, pues hay un discurso anti-inmigración muy fuerte, en Francia pues hace ya muchísimo tiempo, en Alemania y ahora también en España. Eso es un discurso que apela a los sentimientos de la gente, que no se basa en hechos. No es que los inmigrantes hayan hecho nada. Es que es muy fácil decirle a alguien, si a ti te va mal, es porque hemos tenido un pasado esplendoroso, cosa que nunca es cierta, pero que siempre se habla. Teníamos un pasado muy bueno como país y lo han estropeado la gente que ha llegado de fuera.
Y ese hacer que tú mires a quien está a tu lado como el culpable de tus males, pues muy efectivo, porque es muy fácil, es muy simplón y, bueno, es la válvula de escape que permite después discursos nacionalistas, discursos con otros valores que defiende sobre todo la ultraderecha, aunque no solamente. Claro, desmontar un discurso que no se basa en hechos, sino en sentimientos, es muy difícil, es extremadamente difícil. ¿Cómo se puede hacer? Bueno, pues se puede hacer de dos maneras. Una es atendiendo también a los sentimientos y otra es atendiendo a los hechos. Atendiendo a los sentimientos, pues bueno, yo creo que es muy importante, pues poner en valor siempre muchas actitudes positivas por parte de personas migrantes. Lo que pasa es que al mismo tiempo parece que a las personas migrantes le estamos pidiendo algo que no se le pide a quien es nacional, en el sentido de que en algún momento quizás su familia se ha movido, pero lleva más de una generación aquí, ¿no? Que aquí al final todos somos un poco migrantes. Entonces parece que se les pide un papel de heroísmo, de lucha. Tienen que demostrar, ¿no? Efectivamente. Entonces yo personalmente no soy muy partidario, aunque es verdad que en los discursos pues típicos en la Dana, cuando realmente quienes muestran más solidaridad pues son personas de fuera, cuando hay incidentes y ese heroísmo pues viene bien, aunque no se le puede exigir un heroísmo a toda la gente de fuera. Habrá gente buena, gente mala, como en todos lados. Pero es verdad que realzar las actitudes positivas pues está muy bien. Y al mismo tiempo yo creo que a veces hay que intentar desmontar los hechos, aunque sea una batalla perdida. Entonces, pues por ejemplo, un bulo que se transmite mucho, lo de vincular inmigración con delincuencia, yo creo que eso es muy importante desmontarlo. Desmontarlo en los medios de comunicación, en las redes sociales, caso por caso. Porque cada pequeño caso que es mentira va creando una imagen. Entonces, cada vez, y el 99% de las veces es falso, cada vez que distintos comunicadores inciden, ayer hubo una violación y fue un inmigrante, ha habido un robo y fue un inmigrante, ese destacar, que muchas veces es mentira, las veces que no son mentiras, está sacado de contexto. Poner eso en evidencia yo creo que es importante, no porque vayamos a cambiar con eso el modo de pensar de las personas, sino porque la ciudadanía se tiene que dar cuenta de que la están engañando. Entonces, si yo leo que un influencer cada 2 por 3 lo que me cuenta es falso y veo datos de que es falso, empiezo a dudar de él. Entonces, yo creo que tenemos que atacar la credibilidad de los que están mintiendo, porque mientras tengan imagen de credibilidad, pues van a seguir difundiendo bulos y va a ser imposible frenarlo. Sí. Joaquín, todo esto que estamos hablando, ¿no? Ese malestar, ese buscar una justificación, ¿no? En este caso está ahí el racismo como vía de escape, hablábamos. Desemboca muchas veces en esos delitos de odio, ¿no? Delitos de odio en los que tú eres un referente jurídico. Queremos que tú nos definas qué es un delito de odio y si realmente los delitos de odio están debidamente perseguidos o no en la mayoría de los casos, o se dejan correr en aras de una supuesta libertad de expresión. Claro, a ver, hay dos tipos de delitos de odio. Yo creo que eso es lo primero que es importante decirlo. Hay un delito de odio, aunque es una frase que ha triunfado porque suena muy bien. Ninguno de los dos tiene que ver con el odio. Tiene que ver con la discriminación, con otras cosas, no con el odio. No está prohibido odiar. Y eso es importante también que lo vayamos asimilando. Hay un tipo de delito de odio que consiste en que cuando alguien comete un delito de otro tipo, pues una agresión, una violación, un homicidio, y lo comete por motivos discriminatorios, pues porque la otra persona es homosexual, porque la otra persona tiene una religión que no te gusta, porque la otra persona viene de un país que no te gusta o tiene una raza que no te gusta. Cuando hay un motivo discriminatorio, las penas son mayores. Las penas son mayores porque se considera que el daño social es más importante. Entonces, el que le pega una torta a otra persona, pues en verdad ni siquiera es un delito de lesiones, como mucho, bueno, algún tipo de delito muy leve. Si se la pega porque es homosexual, entonces no le está pegando, no solamente a torta, es crear un sentimiento en la sociedad de rechazo. Y entonces se castiga más y se convierte en delitos más graves. Eso es un tipo, digamos, de delito de odio, lo que técnicamente se llama un agravante, que lo que hace es aumentar la gravedad de delitos que ya existen. Eso no plantea muy pocos problemas. Hay otro tipo de delito de odio, o que se llama delito de odio, que consiste en expresiones que se utilizan para incitar a la discriminación. Ahí es importante porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya ha hecho la diferencia de que no basta con que alguien diga una cosa odiosa. No se pretende perseguir a quien dice cosas odiosas. Si alguien dice una burrada, pues alguien dice que las personas de raza negra son menos inteligentes que las blancas. Bueno,
pues eso es una burrada y hay que contestarle con otra burrada. Pero no se pretende perseguir. Eso es libertad de expresión y ahí no hay ningún tipo de duda. Cada uno puede decir lo que quiera, aunque sea una burrada. Lo que se persigue con los delitos de odio es a quien anima e incita a las personas a discriminar a otros por un motivo de los que están incluidos en las causas de discriminación. Entonces, no es tanto el que dice yo opino que la mujer tiene que estar en casa, bueno, pues una opinión anticuada, discriminatoria, pero una opinión, sino que se pretende perseguir a quien dice yo animo a todos los hombres a que marginen a sus mujeres. Yo pido que el Estado ponga medidas para que la mujer no salga de casa. En la medida en que tú aspiras a que otras personas al oírte actúen, entonces estás perseguido. ¿Por qué se persigue? Pues porque ahí estás animando y creando situaciones de discriminación. Entonces, no es un delito contra la libertad de expresión, no se persigue a quien se posiciona públicamente, pero es necesario perseguir a quien deliberadamente está incitando a que se cometan delitos. Entonces, aunque suene chocante, pues no se debe perseguir por delito de odio a quien diga en público que la homosexualidad es una enfermedad. Pues eso es libertad de expresión. Pero sí que se debe perseguir a quien anima, pues por ejemplo un profesor que anima a sus estudiantes a que no respeten la homosexualidad o a que pongan medidas o crea una situación de auténtica discriminación. Esto es difícil de distinguir en la práctica. Los jueces españoles no están muy bien formados en delitos de odio y entonces se confunden. Hemos tenido casos de condena por delito de odio porque el juez simplemente no estaba de acuerdo con una expresión. Condenaron a unos señores por poner una foto del rey del revés. Usted odia al rey. Y a otro señor por reírse de la muerte de un torero. Usted odia a tauromaquia. Y lo condenaron como delito de odio y evidentemente eso es libertad de expresión. Y en otras ocasiones, como tú bien decías, pues resulta que los jueces españoles, como no están sensibilizados con las causas de exclusión, pues cuando alguien públicamente anima a discriminar, cuando alguien dice hay que hacer lo posible para que en tu tienda no entre ningún extranjero, o la gente que se va a la puerta de un centro de menores extranjeros y anima a todos los vecinos, nos van a traer delincuencia, hay que frenarlo, o el que pone en las redes sociales la localización de un albergue donde hay personas acogidas. Bueno, esas personas están animando, están incitando. Eso es el delito de odio y eso hay que perseguirlo. En España, por desgracia, los jueces a veces persiguen opiniones que no les gustan y en estos casos, aunque hay una incitación, como algún que otro juez hay por ahí que no está muy sensibilizado con estos temas, pues dice, no, esto es libertad de expresión, cuando no tiene que serlo. Joaquín, en tu artículo también escribías sobre el rechazo al africano, al negro, al musulmán. Sin embargo, nuestra experiencia aquí en Red Refugio nos confirma que también hay grandes dosis de xenofobia de personas del sur de América. Y te pregunto, ¿el racismo es algo visual? ¿Nos sentimos amenazados por razas distintas a la nuestra más allá de sus culturas? Bueno, para empezar yo creo que hay que decir también que uno se siente amenazado por lo que ve a su alrededor. En Andalucía, en Sevilla, por ejemplo, que es donde estamos ahora, pues evidentemente hay mucha más presencia de personas latinoamericanas que personas incluso pues subsaharianas o musulmanes. Entonces es normal que la mayoría de las personas aquí, cuando desarrollan algún tipo de odio por quien es diferente, por quien viene de fuera, lo enfoquen en los latinos. Lo enfocan en los latinos y, como siempre, lo que choca a veces es pues la diversidad cultural. Bueno, pues en Sevilla es fácil encontrar personas que dicen, es que no me gusta el reggaetón, es que mi vecino tiene todo el día puesto reggaetón, o es que la comida que hacen huele muy fuerte. Bueno, esos microrracismos se basan en el rechazo diferente. Yo siempre he escuchado un tipo de música que es horrible, pero que es de pachanga española, y ahora oigo otro tipo de pachanga y como no es la que conozco, pues tengo un cierto rechazo. O yo he cocinado de una forma española también, que también puede oler igual de fuerte, pero como estas personas usan otras especies, pues me siento como algo diferente. Ese rechazo al diferente, claro, tiene grados. Es decir, efectivamente, en los sitios donde la inmigración es mayoritariamente latina, pues se va contra estas cosas culturales. En otros lugares donde hay otro tipo de inmigración, como tú dices, más visual, pues se va por otras cosas. Pues, por ejemplo, en la costa andaluza también, donde hay muchas personas subsaharianas, la piel juega un papel importante.
La gente no le gusta ver una persona de raza negra, hay quien no quiere que lo toque, pues por ese desconocimiento a un color y la falta de costumbre. Y en otros territorios, pues donde hay sobre todo pues inmigración más musulmana, pues pasa en Cataluña ahora, en algunas zonas del País Vasco, el rechazo se centra mucho en la religión. Pero es verdad que si uno mira los datos, los niveles de rechazo son diferentes. Donde realmente hay un rechazo visceral en este momento y alentado por los medios de comunicación, es contra las personas, sobre todo hombres, de religión musulmana del norte de África. Ese es el foco realmente del odio, en este momento, digamos, en el ámbito estatal. Y ese es el odio, ¿por qué? Bueno, pues porque el choque cultural es más fuerte. Su religión es diferente, no rezan como nosotros, no hablan el idioma español con frecuencia, lo hablan mal, visualmente están racializados, entonces acumulan un grado de odio superior. Pero eso no quiere decir que sean las únicas personas odiadas. A medida que vamos a otros sitios donde hay otros tipos de población, pues hay otros odios. Es muy curioso porque, por ejemplo, en Madrid, en la periferia de Madrid, todos los estudios de odio actuales ponen en evidencia algo muy chocante. Y es como muchas personas con un componente xenófobo y racista importante en Madrid dicen que prefieren tener vecinos latinos a vecinos árabes. ¿Por qué? Pues por una tontería. Porque los latinos tienen la misma religión, son cristianos, con algún tipo de variaciones, pero al fin y al cabo, dentro del cristianismo, hablan español muy bien y no están tan racializados en ocasiones. Entonces, en cambio, frente a eso, una persona árabe, una persona del norte de África, una persona subsahariana, tiene problemas raciales, tiene problemas de una religión que no comprendemos, con Mahoma, con otros, y además no hablan bien el idioma. Entonces, lo que demuestra y lo único que se demuestra es que hay siempre un cierto miedo a lo desconocido, que la gente lo que no conoce le teme, que ahora los latinos los conocemos menos que a los españoles, pero más que a otras zonas. Entonces, bueno, el nivel de odio o de rechazo tiene mucho que ver con la falta de conocimiento. Pues ahora te voy a hacer una pregunta que no es tu área, pero que seguro que tienes criterio, porque tienes criterio en estos temas para casi todo. ¿Serían sostenibles determinadas áreas de la economía de nuestro país sin la contribución de esas personas migrantes a las que se han atribuido esos trabajos, oficios que son los más duros? Estoy pensando ahora en los invernaderos. ¿Y seríamos capaces de cubrir solo con la población autóctona los huecos que irían dejando si hubiera esas deportaciones masivas como proponen algunos discursos? ¿Tú qué crees? A ver, está demostrado que no, que la economía, igual que la economía de los Estados Unidos, no podría sobrevivir si expulsaran a todos los inmigrantes. En Europa, eso no es un problema español, ¿eh? En toda Europa, evidentemente, la bajada de natalidad y el cambio en las estructuras sociales, pues exigen que para que la economía funcione haya personas de fuera. Lo que pasa es que eso es un argumento que a mí me parece también peligroso, porque es un argumento que pone en el centro, digamos, un cierto egoísmo. Decimos, queremos que nuestra sociedad avance y queremos que vengan los inmigrantes específicos que nos hacen falta para atender nuestra economía. Y creo que ese no es el planteamiento. Yo creo que el planteamiento tiene que basarse en una cuestión de humanidad, tiene que basarse en la identificación en que somos todos iguales y tenemos el mismo nivel y el mismo concepto de dignidad humana. Y no hay una diferencia. Entonces, me parece que plantearlo desde el punto de vista de la economía puede llevar a situaciones también de rechazo, porque al final te van a decir, bueno, como dicen en Alemania, que solo venga quien tenga una cualificación, o en España sería que no venga quien esté cualificado. Si queremos que vengan mujeres inmigrantes latinas para los cuidados, para atender a los ancianos, a las personas en situación de dependencia, porque en España no hay personas, no hay capacidad de atenderlo. Y queremos que vengan personas subsaharianas para recoger la fruta de los invernaderos, pero no queremos que vengan ingenieros que nos pueden quitar el trabajo a nosotros. O no. Entonces, el enfoque, digamos, utilitarista basado en la economía me parece peligroso. Es un dato que hay que darlo, y es cierto, la economía española sin inmigrantes se iría al garete, y la sociedad, y no tendríamos quien cuidase de nuestras personas en situación vulnerable, y no tendríamos quien recogiese determinada fruta. Pero ese no es el argumento. Yo creo que el argumento tiene que basarse en la humanidad y en la igualdad entre cualquier ser humano. Siguiendo un poco esta línea, vamos a hablar de la contratación en origen como fórmula para paliar
la ruleta rusa que conlleva el arriesgar la vida en el mar durante días y días, ¿no? Yo tenía aquí una pregunta. ¿Puede ser el camino más digno y humanitario? Puede ser el camino más digno y humanitario, pero ¿podemos confiar en los países que la suscriban? Estoy pensando en esos mosaicos de países africanos, cada uno con su régimen peculiar. Le voy a pedir a Joaquín que sea muy breve porque nos quedamos sin tiempo, ¿eh? Vale, muy rápidamente. A ver, no, yo creo que la solución auténtica es conceder visados. Es decir, la solución real es lo que se llama vías seguras. Cuando ha habido todo el problema, si tú quieres atender el problema, por ejemplo, de las personas que vienen a través del mar y que llegan a Europa, el único camino son las vías seguras. Vías seguras que tú no tengas que plantarte en el país para que te regularicen y que España conceda visados. Los visados por trabajo con contratación en origen es una cosa que se viene utilizando desde hace 50 años. Sí, ayudan, claro que ayudan, pero no cubren el problema, porque hay muchísimas personas migrantes que no consiguen esos trabajos de antemano, que llegan a España en situación irregular, que llegan como turistas, y aparte de todo, ahí estaríamos sometiendo a que solamente de nuevo puede venir quien ha sido contratado por una sociedad española con unas condiciones muchas veces que no son igualitarias. Luego, yo creo que sí, que es una solución que ayuda. Los visados por trabajo con contratación en origen son un buen sistema, pero no son el único sistema. Si queremos realmente poner freno al problema, lo que hay que hacer es garantizar vías seguras y garantizar vías de concesión de visados que sean mucho más fáciles. Pues Joaquín, me ha parecido muy interesante estas dos últimas cuestiones porque, no sé, las reflexiones que han hecho me parecen más que necesarias, ¿no? No vale todo por unos motivos cuando nos estamos dejando atrás la cuestión humanitaria, ¿no? Así que muchísimas gracias, te damos las gracias, nos quedamos sin tiempo, yo sabía que hoy iba a ser así teniéndote a ti, pero bueno, ha sido interesante, muy necesario charlar contigo, escucharte y gracias por ayudarnos a mirar este debate migratorio desde el rigor y la responsabilidad y siempre defendiendo los derechos humanos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotras dos y a CEAR pues, por tener este programa y por poner una puntita de luz en un mundo cada vez más oscuro. Lo intentamos. Gracias. Gracias. Pasas el día conectado, escondido en algún lugar, acechando como un extraño, controlando con tu mano alguna falsa realidad, sin entender lo que está pasando. Tienes que tratar de comprender que están cayendo estrellas en el mar y no las ves. Vas mirando de reojo a la verdad, son los rostros de la vergüenza que te rozan sin tocar. Mires pa' otro lado, a mi corazón abandonado. Se está haciendo muy tarde para levantarte. Por eso que se abra la muralla y se crucen las palabras olvidadas en la playa. Y ahora sí llegamos al final de este programa en el que hemos tratado de defender y poner en el centro los derechos humanos, dejando atrás y desmontando esos mitos que tanto daño hacen en tantas ocasiones a personas migrantes y refugiadas. Hoy lo hemos hecho junto a Joaquín Urías, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla y con quien ha sido un placer charlar, ¿verdad, Carmen? Pues sí, así es, María José, un programa muy interesante y muy necesario, que Luismi se ha perdido. Sí. Pero bueno, como siempre, y antes de irnos, os recordamos que podéis volver a escuchar este y todos nuestros programas en la web www.ondalocalandalucía.es y también en ebooks, en YouTube y buscándonos por Red Refugio. Recordamos también nuestras redes sociales, CEAR Andalucía en Instagram, X y Facebook. Carmen, muchas gracias por tu compañía, como siempre te veo la semana que viene. Nos vemos la semana que viene. Y agradecimiento a Ángel Macías en la realización técnica por parte de la Onda Local y a todos vosotros y vosotras oyentes por acompañarnos una semana más y por hacer posible Red Refugio. Hasta la semana que viene. Por eso, si te quedas a mi lado, en cualquier frontera, todos somos refugiados. Somos ceniza oscura bajo la luna moruna. En nuestra ruta migratoria solo queremos avanzar. Por eso, que se abra la muralla, se crucen las palabras olvidadas en la playa.